prometido hacer. Este tema es el reino moral de Dios, es ministerio práctico, porque podemos con este tema comprender en nuestros procesos que vamos a llevar con la gente en relación al discipulado, a la comprensión de cómo las leyes de Dios se están ejecutando en la vida de las personas, hombres y mujeres, para que nosotros como líderes nos demos cuenta cómo es que van avanzando o si van avanzando. Entonces es muy importante esta materia, este tema, y mañana la materia de ética bíblica, que tiene mucha relación. No queríamos dar la materia de ética bíblica sin antes asentar algunas bases a través de este tema que es el reino moral de Dios. ¿Sale? ¿Están listos? Entonces, si pueden anotar por ahí, van a lo que alcancen a escribir, lo que capte más su atención, apúntenlo. El día de mañana sí vamos a tener algunas diapositivas en la materia curricular de ética bíblica, más hoy solamente es oral, de manera que tú puedes escribir para que te quede ahí como antecedente y para que puedas repasar la materia. Vamos a comenzar el reino moral de Dios con un punto muy importante, que son las verdades absolutas. ¿Has oído hablar de esa frase, verdad? De ese punto. ¿Cuáles son las verdades y principios absolutos que hacen caminar la vida de una persona o nuestras vidas como hijo de Dios? Lo sabemos y lo es su palabra, la Biblia. Es una realidad inflexible, lo es la Biblia. Son hechos inalterables, fijos, invariables, por eso es absoluta. Por ejemplo, es un hecho inalterable, invariable y fijo, que no hay absolutamente ningún círculo cuadrado y no hay absolutamente ningún cuadrado circular. Esa es una verdad absoluta. Así es y no puede cambiar. Necesitamos saber esas verdades en nuestras vidas. La gente las necesita saber para regirnos a través de ellas. Si estamos buscando nosotros esas verdades, ¿en dónde las podemos encontrar? Por supuesto, en la Biblia. ¿En dónde más? La gente lo busca en la filosofía, lo busca en las costumbres, lo busca en las tradiciones, pero nosotros podemos decir que la palabra de Dios, la Biblia, contiene esa ley de Dios que son verdades absolutas. El hombre siempre está buscando el cómo del todo, siempre anda buscando el cómo del todo, pero no se ha respondido el por qué o los por qué. El saber cómo está formado todo no nos satisface mucho. Lo que sí puede satisfacer al ser humano es el saber el porqué del todo. Buscando los por qué, muchos están usando la parapsicología, el ocultismo, la metafísica, buscando los por qué. Pero en la Biblia, allí se nos da una revelación de los por qué, porque la Biblia es la verdad absoluta, lo acabamos de decir, es la voz del creador de todo. Hoy en día están los hedonistas. ¿Quiénes son estas personas? Personas que quieren escapar de lo racional, buscando placer. La frase de un hedonista es: si te hace sentir bien, hazlo, solo se vive una vez. Esta manera de vivir la vida, la Biblia la describe en Lucas capítulo 12 del 16 a 21 con la frase que dice: solo come, bebe y regocíjate. Es lo que en el cristianismo se conoce como la filosofía del necio. Nosotros como hijos de Dios nos apegamos a la realidad y a la razón para poder satisfacer las preguntas de nuestra mente a través de los principios bíblicos, que son verdades, las verdades absolutas. ¿Cuántas veces hemos escuchado solo haz lo correcto? Hoy en día la gente dice la frase solo haz lo correcto, pero el problema es que hoy en día precisamente es que lo correcto para uno es incorrecto para otro. Esa es la realidad. Seguimos un estilo de vida a través de Jesús, pero otros dicen que es incorrecto. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Cómo tú vas a definir qué es la verdad en relación a lo correcto? ¿Qué es lo verdaderamente correcto para podernos regir en eso? Porque tú y yo vivimos en las leyes de Dios. Mucha gente dice vivirlas, pero no está en conformidad a ello. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que antes se miraba bien, ahora se mira mal.
Se basan la gente en que los tiempos cambian junto con las épocas y dicen que todo debe de cambiar. Pero cuando hablamos de principios bíblicos que son verdades absolutas, estas jamás van a cambiar. La misma Biblia lo dice, aunque pasen miles de años, va a seguir siendo la misma. Hablemos de la ley moral de Dios. Nuestras vidas deben de operar bajo una ley que se llama la moralidad. Bajo esa ley operan la vida de los hijos de Dios. En la Biblia podemos hallar principios morales o leyes morales. Son leyes que deben de operar en la vida de estos hijos de Dios y no van a cambiar, lo decíamos. Estas leyes operan sobre las personas reales, sobre los agentes morales que viven, se mueven, aman, sufren, luchan, esperan y se regocijan. La ciencia atribuye las actitudes de las personas a leyes y causas físicas, células cerebrales, dicen, estímulos y respuesta del organismo, etcétera. Pero las acciones morales están mucho más allá de las consideraciones físicas. Por ejemplo, la ley física, una ley física gobierna todo lo que es involuntario para las personas, todo lo que no es inteligente. Los estados y acciones involuntarios de la mente, por ejemplo, es una acción física. Todo está regido por la ley física, excepto una cosa, y lo es el libre albedrío, y lo que es causado por él. En contrariedad, la ley moral, o por otro punto, mejor dicho, por otro lado, la ley moral gobierna a las personas en su mundo físico y sus relaciones. La ley moral es la que rige el libre albedrío, es la ley de la inteligencia, la ley de la libertad de elegir responsablemente. Esta ley no fuerza, sino que le muestra a la inteligencia los valores que ha de elegir y las consecuencias de la libre elección. ¿Sí me están siguiendo? Las leyes morales se mueven de acuerdo con la motivación y estas gobiernan mediante la razón. Si una persona es un agente moral, no quiere ser gobernado por la razón y no quiere ser gobernado por la razón, se le van a aplicar restricciones externas para poderlo guardar. Por ejemplo, la cárcel. Una persona que comete un delito lo hace porque ha determinado no ser gobernado como agente moral por la razón. Como no se adapta a las leyes morales, entonces se le aplican situaciones externas para poderlo guardar. Y aún mismo esas situaciones externas lo hacen entender las leyes de Dios. ¿Me estoy explicando? Cualquiera que no está bajo la acción de la libre voluntad o que lo que haga, no sea resultado de su libre elección, se halla bajo una ley física, no bajo la ley moral. Lo hizo mecánicamente, no actuó su voluntad en la decisión que tomó. Pero por ejemplo, Pedro decide robarse el reloj de Luis. Se le ocurrió un día robárselo. Maquina la manera, espera el momento, cuando llega, extiende su mano y toma aquello, después corre y se pierde entre la gente. La pregunta es, ¿dónde aplicamos la ley moral de Dios en este caso? ¿En la emoción cuando planeaba el robo? ¿En la excitación del movimiento de la mano cuando tomó el reloj? ¿O en la acción muscular del cuerpo cuando salió corriendo? ¿En cuál de estas? Prácticamente en ninguna se aplica la ley moral de Dios. ¿Pedro tomó el reloj en contra de su voluntad? Por supuesto que no. No se hace, no sé qué hacer, pudiera haber dicho Pedro, con esta mano que le encanta robar. Aunque no lo crean, hay gente que dice eso, ¿verdad? Entonces ellos dicen, yo no me sujeto a la ley de Dios porque mi mano lo hizo involuntariamente. No, por supuesto, la mano de Pedro no toma nada en contra de su voluntad. El pecado de robo o la aplicación de la ley moral ocurrió en el corazón de Pedro cuando él decidió hacerlo. Allí es donde se aplica la ley de Dios. ¿Sí están aquí? Ok. La ley moral entonces se aplica en la decisión de cometer el acto. Las emociones,
los pensamientos y cualquier acción física que se haga son el resultado que surge como consecuencia de las decisiones. La culpa y por consecuencia la transgresión a la ley moral de Dios está en el corazón de la persona, en la voluntad, en la intención, en el propósito de lo que decidió. Lo que está en el corazón de las personas es lo que lleva a cabo en la vida realmente. Lo que se decide hacer, todo ello va a estar sujeto siempre bajo las leyes morales de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. La concupiscencia o el deseo se concibe en el momento en que logra el consentimiento de la voluntad, en el caso de la persona. ¿Cuáles son las características de las leyes morales de Dios, de la ley moral de Dios? Decíamos que toda persona está sometida a la ley moral de Dios al tener algún discernimiento interno entre lo bueno y lo malo. Debe de tener alguna comprensión de los valores y en consecuencia, esto cuando la persona tiene esa comprensión de los valores, lo va a llevar a estar en obligación moral personal de escoger esos valores. ¿Me explico? Una persona, o sea, en la medida en que yo tenga el conocimiento de lo bueno, la ley moral de Dios me obliga, no me invita, me obliga a tener que abrazar aquello que yo considero bueno, puesto que lo entiendo como tal. Eso es regirme bajo la ley moral de Dios. Por ejemplo, yo puedo decir, hay algo aquí tirado y eso al yo verlo me da a mí un entendimiento de que estando allí alguien lo va a pisar y se va a caer. La ley de Dios moral está operando allí. ¿De qué manera? O me va a invitar a que opere a través de ella. Yo puedo decir y razonar, conscientemente decir, bueno, a alguien se le ocurrió y qué descuidado quien lo dejó ahí y paso de largo. Pero yo puedo tener el entendimiento de que eso puede causar la fractura en alguien y se caiga, y eso va a causar un mal a la otra persona. Entonces, si yo soy capaz de tener ese entendimiento, entonces yo estoy obligado a levantar aquello. Así opera la ley moral de Dios. Hay una obligación y me obliga a escoger los valores que son buenos para Dios y para mi prójimo. Aquí es donde nuestra conciencia opera hasta llegar al uso de la razón. Dios, como supremo, es infinitamente sabio y sabe con certeza qué es lo beneficioso y lo que es perjudicial para todo el mundo. Para cumplir la ley moral se necesita libertad. Por ejemplo, no se puede obligar a nadie a amar. Tiene que tener la libertad de poder hacerlo para estar operando en la moralidad de Dios. Dios nos pide que amemos porque Él sabe que es lo mejor. No nos obliga a hacerlo, es voluntario. No se puede forzar al amor, si no dejaría de ser amor si fuese forzado. Dios nos pide obediencia porque la obediencia es buena, pero si la obediencia no es voluntaria en nosotros, no viene del corazón, bajo la voluntad de la persona, entonces no es obediencia aunque haga lo que se le pide. ¿Me están entendiendo? Entonces a nadie se le puede obligar a pecar, por ejemplo. Nadie está en esa obligación. Se le puede persuadir a que lo haga, pero jamás a obligar. Decidir regirnos bajo las normas y leyes de Dios es voluntario y es de libre decisión. ¿Cuál crees tú que es la mayor obligación moral que tenemos? ¿Alguien lo sabrá? Lo vamos a ver. Esta obligación mayor moral que tenemos lo es el amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la mayor, ¿qué les decía? Obligación moral que tenemos como hijos de Dios. Y no nada más como hijos de Dios, todo el ser humano, esta obligación recae sobre todo el ser humano, en todo el mundo. Esa es la ley que rige a nosotros como hijos de Dios y que Dios espera que el mundo se rija por ella.
por supuesto, es contrario o no está sucediendo como Dios desearía que pasara. Por eso existe el caos. ¿Me explico? Lo que la persona decide cuando percibe el valor de dar gloria a Dios y buscar el bienestar del prójimo, en ese momento tú y yo nos estamos convirtiendo en agentes morales responsables delante de Dios al abrazar ese valor. Cuanto más grande sea nuestra razón y nuestro entendimiento, tanto mayor es nuestra obligación moral de conformar todo nuestro ser a ello. Entre más clara sea nuestra comprensión de lo que es valioso para Dios y para los demás, mayor es la responsabilidad de seguirlo por amor a Él y por amor a los demás. Lo que requiere, ¿qué es lo que requiere la ley moral de Dios? Todo lo que requiere, siempre lo que requerirá la ley moral de Dios, siempre va a ser posible de hacer. La ley de Dios nunca nos va a demandar algo que no podamos hacer. No exige lo que no podemos hacer, va a demandar siempre lo que podemos hacer. Si Dios me exige una imposibilidad natural, es porque su gracia y su poder lo harán posible. Esa es una variante. Pero la moralidad de Dios siempre me va a exigir lo que yo sé que puede hacer. Y a veces, aunque no sepa que lo pueda hacer, Dios me lo va a exigir porque Él sabe que lo puedo hacer. ¿Me explico? Si Dios me exige eso, una imposibilidad para mí natural, y Dios me lo está exigiendo, entonces esto será por su gracia y por su poder que serán posibles. En este caso, estoy en la responsabilidad moral de actuar por fe. Si lo que Dios me pide yo no lo puedo hacer, pero a través de su poder sí se puede lograr, entonces mi obligación bajo ese entendimiento en mi razón es empezar a vivir por fe, porque eso significa que Él lo va a hacer en su poder. Yo lo estoy entendiendo y yo lo único que estoy haciendo al ser obligado bajo ese entendimiento es a caminar en la fe de que Él lo va a hacer. ¿Sí queda claro? Todo a lo que estemos obligados a hacer, obligados porque podemos hacerlo, eso es cumplir la ley moral de Dios. Se nos obliga porque podemos, lo dijimos. La diferencia hoy en día es que no queremos. Sí podemos, pero no queremos. En ese momento nos estamos rebelando contra las leyes de Dios y la misma Biblia dice que es pecado. ¿Sí? Jamás podremos hacer lo que rehusamos hacer. Solo podremos hacer lo que decidimos hacer. El pecador no puede vivir para Dios mientras se niegue a vivir para Dios. En esto consiste el pecado, en que el pecador, aunque puede vivir para Dios, se niega a hacerlo. Muchos que aman a Dios dicen, yo amo a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Inclusive a veces nosotros decimos, bueno, yo amo a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Amo a los demás porque eso es lo que Él me pide en su palabra. Pero tenemos que amar a Dios por quien es Él, no porque Él no lo diga. Porque la voluntad de Dios para mí es valiosa y lo puedo hacer basado en que Él me lo dice. Pero la moralidad va más allá de la obligación solamente. Acuérdate, la moralidad en la que tú y yo tenemos que operar es en la realidad de que entiendo el valor, razono el valor de lo que he decidido seguir. O sea, yo amo a Dios a causa del valor que Él tiene, no porque Él me lo pida solamente. ¿Me explico? ¿Sí, más o menos? Amo a los demás a causa del valor que los demás tienen, no por cómo son o qué tan buenos son, o qué hacen para mí o qué no hacen, sino a causa del valor que ellos tienen. Eso es operar y vivir en las leyes de Dios. Para vivir bajo estas leyes hay que estar conectado a la razón para hacer uso de nuestra voluntad. Si yo agarro mi voluntad sin usar la razón, entonces eso solamente es un mecanismo. No estoy entendiendo lo que estoy haciendo. Todo lo que yo determine hacer tiene que haber una razón, y la razón debería de ser porque es valioso en sí mismo. ¿Queda claro? Ok. Si alguien tiene una pregunta, levántela.
Levante la mano, no la pregunta, la mano. Entonces, ¿me regalas agua? Al tiempo si se puede, por favor. Sí. El valor de los demás va a ser determinado, está en la palabra de Dios. Todo el tiempo Dios nos está hablando del prójimo. Obvio, al ser creación de Dios, las personas, todo el valor de Dios, al igual que en mí, está siendo vertido en las personas. Desde esa perspectiva, y de manera general, cuando yo valoro a una persona, prácticamente estoy valorando la imagen de Dios en esa persona. Y eso me obliga a tener que amarles. ¿Me explico? Tengo la obligación moral, no la obligación de que me están obligando. No sé si me explico, no la obligación de que lo tengo que hacer porque alguien me lo dijo, sino porque yo lo entiendo. Nada más acuérdate, eres moralmente obligado hacia lo que entiendes. Eso es lo que Dios se da cuenta. No se da cuenta hacia lo que no entiendes. Aquí la gran mayoría tenemos diferentes entendimientos de ciertos temas y conocimiento también. No es malo tener poquito o mucho o medio, ese no es el punto. El punto es que lo que tengo que vivir en conformidad a ello, porque obtengo ese conocimiento. ¿Me explico? Por eso el de la cruz que está al lado de Cristo se va a la eternidad con él, cuando ni siquiera oró en su vida. Pero en esa cruz él recibió un conocimiento que a lo mejor para alguien que estuviese ahí o alguno de nosotros que estuviera ahí, llevamos 30 años conociendo a Cristo, tenemos más conocimiento que él y es hora que no nos vamos con el Señor. Pero el Señor no se va a regir en la línea de conocimiento de esa persona, sino en la línea de conocimiento de nosotros. ¿Me explico? Entonces, la ley moral de Dios Todopoderoso, creador del universo, exige esto a todo agente moral. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Ahí está. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, fíjate lo que dice, depende toda la ley y los profetas. Si una persona superdotada en su mente, si un genio pues sufre un golpe en la cabeza, tiene menos mentalidad que antes, entonces se le atrofió pues algo, pero aún puede amar a Dios con lo que le queda. Eso es lo que Dios está viendo. Se nos exigirá responsabilidad en conformidad con el grado de iluminación moral que poseamos. ¿Sí vamos bien? En eso tenemos que tener siempre en mente en cuestión de discipulado, que la gente va a ir o va a obedecer a Dios en la medida o acorde a la información que tú le transmitas. Solamente. Y esa información es la única que Dios le va a demandar, la que tú y yo les entreguemos. No puede haber obediencia parcial a la ley moral, tiene que ser total, completa, al 100%. O amamos a Dios con todo nuestro corazón, o al prójimo como a nosotros mismos, o simplemente no los amamos. No es lo amo poquito. La ley moral es una totalidad, porque es absoluta. Obedeceremos con un corazón perfecto según el conocimiento que tenemos. De lo contrario, no estamos obedeciendo nada. Tiene que ser completo obedecer en relación al conocimiento que poseemos. La Biblia dice en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores. La ley moral exige todo lo que es más oportuno y lo más conveniente. Para un señor algo es oportuno, para otro señor el otro señor te va a decir que también es oportuno. ¿Me explico? Pero la misma Biblia dice que no puedes servir a dos señores, a dos amos. Entonces la ley de Dios te va a exigir siempre que te inclines a lo que es más oportuno, a lo que es más conveniente. Eso es actuar moralmente responsable, ¿verdad? Responsabilidad moral.
La palabra de Dios siempre nos muestra y nos va a mostrar y nos revelará lo que conviene verdaderamente en todos los aspectos de nuestra vida. Aquello que sea lo más oportuno es bueno, y lo bueno siempre será lo más oportuno. Lo oportuno es aquello que sea útil y beneficioso para Dios y para mi prójimo. La ley moral nunca te va a exigir lo irracionable, lo perjudicial, siempre exige lo mejor y lo bueno. Por ejemplo, el límite de velocidad fueron puestos por personas que sabían lo que querían lograr. ¿Qué querían lograr? Un bien X para el automovilista. Por eso pusieron esa ley. Al saber esto, tú y yo, al entenderlo con nuestra razón, estamos moralmente obligados a respetar ese señalamiento. Por eso, al entenderlo y brincármelo, en eso consiste el pecado. Independientemente de lo que los demás o de que otros no lo hagan. Pero, ¿qué cuando, por ejemplo, una ambulancia sobrepasa el límite? Yo sé que es la pregunta del millón, ¿verdad? La que la hacemos, pero llego prisa pero llevo al enfermo, ¿verdad? Ok, en ese caso se está arriesgando la vida de alguien. La ambulancia puede quebrantar el reglamento, la ambulancia. Si llevamos a un enfermo, podemos quebrantarlo. ¿Por qué? Antes, el quebrantarlo o eso que haríamos no nos dice que tenemos que hacer nuestros propios arreglos con las leyes o reglamentos. Siempre será o lo vamos a llevar a cabo al menos que haya un bien más alto por hacer. ¿Sí? En las telenovelas tú lo ves. La señora no le confiesa a la hija que es hijo de quién sabe de quién. Y cuando la chica tiene 25, 30 años, le platica y ella le da su razón. No quería dañarte. Y entonces ella, en su poco razonamiento, dice que lo que mintió tantos años por hacerle un bien. Pero qué curioso que ese bien está resultando en la persona en amargura. Entonces no fue un bien. No fui responsable. Por eso la Biblia dice que el pueblo de Dios y realmente la gente muere a causa de ¿qué? De conocimiento, de entendimiento de las cosas, porque tomamos decisiones inmorales, contrarias a la moralidad o las leyes de Dios. La ley moral es la ley del amor y es la única norma legítima de conducta moral. Hablemos, ¿alguna pregunta? Ok, hablemos del gobierno moral de Dios. Apúntale ahí, gobierno moral de Dios. Nuestro Dios en este momento está gobernando mediante leyes físicas asombrosas y también gobierna moralmente el universo. El gobierno moral de Dios se rige bajo la declaración y la administración o suministración de la ley moral. Ese gobierno es el gobierno del libre albedrío a base de motivaciones. Son las decisiones provocadas con una motivación. El gobierno físico opera cuando pisamos el acelerador del carro y este se mueve. Pisamos los frenos y se detiene. El gobierno moral de Dios trata de conseguir obediencia voluntaria e inteligente a la ley moral. La ley moral va a frenar tu acelerador, va a detenerlo, va a hacer que la ley física se someta a la ley moral de Dios. ¿Me explico? Esa es la realidad. Mediante una motivación interna. Hay gente que solamente le pisa el freno cuando ve a un tránsito. O se pone el cinturón cuando hay un tránsito. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a un castigo. Y la Biblia dice cómo se llama cuando yo le tengo miedo a un castigo. Eso se llama ser esclavo. Si yo soy un agente moral responsable, en cuanto encienda por razonamiento, no por miedo, yo me lo pongo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Se le presentan valores a la razón
y se le pide a la voluntad de la persona que acepte los valores y viva en conformidad de ellos. El gobierno moral de Dios es un llamado a la razón, no es irrazonable. Hay gente que dice, mira, pues Dios hace lo que quiere nada más porque Él quiere. No, no es irrazonable, hay razones. Que el problema es que la gente no lo sabe los por qué. Por eso estamos estudiando esto para nosotros entender el porqué de las leyes de Dios y por qué Dios lo tiene que hacer así. Aquí con esto tú puedes contestar por qué hay guerras, por qué hay pecado, por qué hay muertes injustas, por qué hay hambres. Lo podemos contestar en esta primera parte y en la segunda parte de mañana te lo vas a contestar, tú vas a ver. Entonces, el gobierno moral de Dios es un llamado a la razón que lleva en sí mismo las consecuencias a la aceptación o el rechazo de ese mismo llamamiento. La gente hoy en día dice que Dios, te decía, está manipulando a todos a placer, pero eso no es cierto. Dios lo que está haciendo es invitándonos a razonar y a escoger su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es lo mejor, porque su voluntad es lo más beneficioso que pueda existir. Él no es autoritario ni manipulador, es un Dios que ama. Por ejemplo, una esposa puede conseguir cosas de su marido llorando, pero eso no es actuar bajo la ley moral de Dios, porque no está usando la razón para pedir las cosas, sino una manipulación a base de una motivación. ¿Queda claro? Esto se ve en todas las áreas de nuestras vidas. El mundo necesita ese gobierno moral de Dios. La necesita porque es el único que puede acabar con la desintegración moral del mundo, o sea, llamada la inmoralidad. El mundo necesita que alguien revele, establezca y sostenga un gobierno moral y un orden moral. El simple hecho de que el mundo necesite un gobierno moral le da el derecho a Dios de ejercer ese gobierno. Por eso la gente se pregunta, ¿y por qué tiene que ser Dios? Porque el mundo lo necesita. ¿Pero por qué Él? Porque es el único que lo tiene. No hay nada ni nadie más que lo tenga. Muchos dicen, ¿por qué Dios y su gobierno tiene que ser la autoridad del universo? Es porque Él tiene un inmenso poder con el cual lo puede hacer. Pero no nada más eso, sino porque el bien de la humanidad lo requiere. Dios tiene el derecho, fíjate esta frase, tiene el derecho Dios y la obligación de gobernar. ¿Por qué? Porque Dios es moral. Por eso tiene el derecho y la obligación. Vamos a entenderlo para extraerlo y abrazarlo en nuestro corazón, porque todo depende de Él, que es la fuente. Dios tiene el derecho porque el mundo necesita su gobierno y esa necesidad de gobierno lo obliga a ejercer su gobierno. Cuando tú ves una necesidad y tú puedes, ¿qué? Suplirla, tú estás obligado a suplirla. Al que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. ¿Me explico? A quien puede hacerlo, se le da la obligación de hacerlo. Hoy en día están de moda los superhéroes, ¿verdad? Ficticios, que el Iron Man y que el Superman y que Batman y todos ellos, pero la pregunta es ¿por qué son superhéroes? Si se les dio a ellos exclusivamente, vamos en lo ficticio, se le dieron atributos especiales para hacer maravillas que a otros no se les dio. ¿Por qué entonces son superhéroes? Al tener esos atributos, si se rigieran moralmente, o sea, por el bienestar de Dios y por el bienestar de su prójimo, deben de sentir la obligación de usar sus atributos para el bienestar de otros. La Biblia dice que lo que debíamos hacer, eso hicimos, ni más ni menos. En eso consiste nuestra vida y debe de consistir en que lo que podemos hacer en el entendimiento lo hagamos. Eso es una obligación. Dios como gobernante no puede ejercer el derecho o el deber de gobernar a menos que el súbdito tenga el deber de obedecer ese gobierno. El gobierno de Dios está en la obligación por parte del gobierno, así como del gobernado, a hacer cualquier sacrificio exigido por el bien de los demás. Está obligado. Dios lo hizo en la cruz
y nosotros lo hacemos llevando esa cruz. El gobierno moral de Dios le exige mantener el orden y el sostenimiento de las leyes morales. No hacer esto haría perder el derecho a Dios de gobernar. Él no está solo mandando, sino proveyendo salidas y soluciones al ser humano, enseñando a cumplir las leyes morales y dando consecuencias cuando éstas no sean cumplidas. Es por eso que sabemos que es bueno y razonable, sabemos que es bueno y razonable obedecer de corazón con un entendimiento de su gobierno y con una guía de nuestros sentires. Por eso la Biblia dice que hay que amarlo con toda nuestra mente, con el entendimiento a Él y lo que hace, que es su gobierno. Por eso nosotros reaccionamos moralmente, porque entendemos cómo está estructurado la moralidad de Dios y su gobierno. ¿Cuál es el límite del derecho a gobernar? Dios puede y necesita gobernar. Si Dios pudiera gobernar y el mundo no necesitara de su gobierno, Dios no tendría el derecho de gobernar. Si el mundo no lo necesitara, porque no habría necesidad de hacerlo. El gobierno de Dios se basa en que Él es el creador. Él puede gobernar, tiene el derecho a gobernar, pero Él gobierna porque el mundo requiere de su gobierno. Esa es la razón por la cual Dios gobierna el universo, porque el mundo lo requiere. Dios no es abusador o dictador que abusa de su fuerza sobre la humanidad, sino que Él gobierna por el hecho de que la humanidad lo necesita. No podemos estar sin Él, pues prácticamente. Sin Él todo se perdería. Cuando un gobierno se basa en otra cosa que no sea una necesidad real de los gobernados, se comienza a ejercer una autoridad que no tiene límites, y eso es muy peligroso. Lo estamos viendo en el mundo, ¿verdad? El mundo tiene urgente necesidad de estar bien, y solo el gobierno de Dios es el único que puede hacer que las personas vivan en bienestar, porque Dios es moral. Porque al tener la respuesta a la necesidad y bienestar de las personas, decide ejercer su gobierno sobre ellas con el fin de que estén bien. Con ello, Dios está cumpliendo su su obligación moral. En todo lo que Dios hace en su gobierno, Él actúa según su propósito de lograr el sumo bien para nosotros y la suma gloria para Él, mediante los medios mejores, los más sabios y los más justos que sean posibles. Por todo ello, podemos concluir que la sumisión amorosa a la soberana voluntad de Dios, cuando ejerce su gobierno sobre nosotros, es la única acción de gran valor para las criaturas que pensamos. El gobierno de Dios sobre nuestro corazón es una necesidad que debemos atender. No podemos pasarla por alto, porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso y solo el gobierno de Dios lo mantiene firme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna duda? ¿Sí está claro más o menos? Ok, ahora, en medio del gobierno moral de Dios, ¿cuál es mi lugar y tu lugar en ese gobierno? ¿Qué me toca a mí hacer? Mateo 22, ¿mande? Exactamente, Mateo 22, 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la responsabilidad entonces? Hoy en día hay escuelas filosóficas que sostienen que el hombre es algún tipo de máquina, pero una máquina jamás será moralmente responsable de algo. Todo mundo echa la culpa a los estímulos recibidos alrededor. Vamos a hablar de nuestra responsabilidad, el del ambiente. Le echa la culpa a la sociedad. Lo físico, dice, me obligó a hacerlo. Fue la herencia de mis padres, se oye hoy en día. Me trataban así. Decimos que lo que decía aquel hombre paralítico en el estanque: no tengo quien me meta, por eso tengo 38 años sano. Y en lo que me decido a ir, otro me gana. O sea, Dios favorece más a otros que a mí. Es algo mecánico. O sea, soy producto de las circunstancias ajenas a mí, ¿verdad? Todo esto influye en nosotros o nos estimulan.
sí es cierto el ambiente, sin embargo, no nos obligan a hacerlo. No somos producto de influencias a menos que decidamos ser productos de influencia, de las influencias. Los seres humanos tenemos exclusivamente una parte espiritual que nos da la facultad de hacer una elección autodeterminada e inteligente en conformidad con la razón o en oposición a ella. Como personas morales estamos obligadamente morales a elegir inteligentemente en conformidad con la voluntad de Dios y su palabra. ¿Cuáles son las condiciones para tener tú y yo una obligación moral? Primero, elegir un fin supremo para la vida, o sea, una meta suprema, la más alta. Luego, elegir las condiciones necesarias para lograr ese fin y posteriormente elegir hacer el esfuerzo necesario para lograrlo. Una persona necesita dos condiciones específicamente para hallarse en condición moral, de vivir en la moralidad de Dios. Número uno, tiene que ser un agente moral, algo vimos anteriormente. Para ser un agente moral se necesita intelecto, sensibilidad y libre albedrío. El intelecto es lo que incluye la razón, la conciencia y la autoconciencia. También incluye la sensibilidad, o sea, el sentimiento. Incluye el libre albedrío, que es la facultad de elegir o negarse a elegir de acuerdo con la obligación moral de Dios. La voluntad libre del ser humano le da la libertad y al tener libertad lo hace un agente moral. Sin libertad, en su voluntad, sería incapaz de realizar acciones morales. Entonces, la capacidad de ser agente moral es la primera condición para que exista la obligación moral. Para ser capaz de tomar decisiones responsables, debo de tener un intelecto que funcione, sentimientos que me digan que la felicidad es valiosa y tener la capacidad para elegir sin coerción. ¿Qué es esto? Sin presión ejercida para forzar la voluntad o la conducta de alguien. Todo eso necesito para estar en obligación moral. Y la segunda cosa, aparte de ser un agente moral, necesito ser una persona con entendimiento, ¿sí? Para estar en la obligación a las leyes morales de Dios. Tener un conocimiento y una comprensión de todo lo que es valioso y a la vez entender que por el hecho de ser valioso debemos elegirlo. Alguien con entendimiento es alguien que comprende todo aquello que es de valor y al comprenderlo, decíamos, elige eso por lo valioso que es. Cuando una persona comprende que la felicidad de Dios o las metas de Dios es sumamente valiosa y que la felicidad de los demás es sumamente valioso, en ese momento se dice que la persona tiene entendimiento. Solamente en ese momento, eso es el entendimiento. Cuando hallo el bien supremo para Dios y para mi semejante. Por lo tanto, ¿sabe esa persona que tiene que vivir para ello? Y queda bajo la obligación moral de vivir para ello. Que es, decíamos, el bien de Dios, el bien de los demás. Cuando hacemos esto, es cuando encontramos nuestra propia felicidad. La gente hoy busca la felicidad sin el bien a Dios ni a los demás. Lo invierten. El buscar la felicidad o el ser felices, aunque no sea la prioridad de Dios, el llamamiento de Dios a nuestras vidas, ser feliz, no es el llamado que Él nos ha hecho. El llamado es amarle a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, nuestra felicidad es el resultado de la ecuación de amar a Dios y amar a las personas. Automáticamente somos felices. Cuando comprendemos el valor de la felicidad de Dios y el valor de la felicidad de los demás, llegamos a la obligación de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A medida que aumentamos en conocimiento, aumenta también nuestro entendimiento. Entre más recibas conocimiento de cómo agradar a Dios y cómo hacer bien a los demás, cómo afectan tus palabras y tus obras a los demás en la vida diaria, entonces aumentarás tu entendimiento. La obligación moral que tenemos no puede ir más allá de nuestro conocimiento. La obligación que tenemos de parte de Dios exige que vivamos en conformidad con todo el entendimiento que tenemos, todo.
y que obtengamos toda la luz posible mientras vivamos, para poder adquirir más entendimiento y la gloria a Dios desde nosotros sea incrementada a través de amarlo a Él y amar al prójimo. Ahora, la palabra de Dios es la que nos da esa luz. Si un foco de 60 watts alumbra solamente bajo esa energía, solo se espera que alumbre los 60 watts, si es de 60 watts, ni más ni menos, ¿verdad? Lo hará a partir de la capacidad de alumbrar que tenga dentro de sí. La capacidad que tengamos de alumbrar, el entendimiento, la razón, es lo único que se nos está exigiendo. Por eso cuando tú lees un libro, te hallas en obligación moral de llevarlo a cabo, de ejecutarlo y de seguirlo para el bien de Dios y para el bien de los demás. Claro, el libro tiene que ser entendimiento basado en las verdades de Dios, ¿verdad? Si estamos conscientes del valor de aquello para lo cual debemos vivir, estamos conscientes de nuestra obligación moral personal y del desarrollo de un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. En cuanto conocemos los valores, lo que es bueno para Dios y los demás, empezamos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando vemos lo que es bueno para Dios y los demás, realmente es cuando aprendemos lo que es bueno y malo. La gente hoy en día, ellos producen lo que es bueno y lo que es malo, sin dar gloria a Dios y amor al prójimo. Con esto sabemos para qué debemos de vivir y sabemos si estamos viviendo para ello realmente o no. El problema es que el mundo piensa que el hombre está gobernado por fuerzas externas a él y que reacciona de acuerdo a lo que ocurre en el exterior, quitándole toda responsabilidad de someterse al gobierno moral de Dios. Esa es la realidad. ¿Cuál es la amplitud de la obligación moral? ¿Qué es lo que implica mi obligación moral? Para saber lo que implica, primero eliminemos todo aquello que no está bajo la obligación moral. Lo que sí está, eso es lo que implica lo que nuestra responsabilidad moral. No lo está en responsabilidad moral todo aquello en lo que no se llevó a cabo una acción deliberada, ni con propósito alguno. En el momento de hacer una decisión en el corazón, se determina el carácter moral de aquello, bien sea que la persona tenga la oportunidad de llevarla a la práctica o no. Primera de Juan 3:15 dice, aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjate lo que dice. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿cuándo la persona se convierte en un asesino? ¿Cuando jala el gatillo o cuando tomó en su corazón la decisión de hacerlo? Ahí aplica la ley de Dios. Cuando toma la decisión, Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los sentimientos no están bajo la obligación moral de Dios. ¿Cuándo adulteró el hombre? Cuando la codició en su corazón, no en el acto en sí. Entonces los sentimientos no están bajo la obligación moral de Dios. Nuestra moralidad no depende de cómo nos sentimos. Depende de lo que hacemos con lo que sentimos. Sentir robar. Algunos de nosotros en algún momento en la vida sentimos robar algo. ¿Con eso transgredí la ley moral de Dios? No la transgredí. Por sentir no. Solo por dejar que los sentimientos te lleven a actuar en base a ellos y no a la razón. Las situaciones mentales, por ejemplo, involuntarias y las acciones del mismo tipo tampoco están bajo la obligación moral de Dios. Nadie es culpable de haber robado un banco con el solo hecho de haberlo soñado. ¿Verdad que no? De la misma manera, el que una persona sueñe que se hace cristiana, no la hace cristiana. Exactamente. Las decisiones de las personas que no saben lo que están haciendo, no se hallan bajo responsabilidad moral, como lo son los niños, algunos, ciertas edades, ¿verdad? Algunos sonámbulos, maniáticos o personas de avanzada edad con problemas mentales. ¿A qué se aplica la responsabilidad moral? Estamos terminando ya. ¿A qué se aplica? Se aplica a los motivos finales. Aquellos que determinamos dentro de nosotros mismos personal y libremente con conocimiento
¿Con qué motivación tú caminas en lo que has escogido o en lo que escoges todos los días? Los medios que estoy utilizando siempre van a determinar el fin que previamente escogí. Los medios que utilice. Dije que seguiría a Dios como meta de mi vida. Los medios que utilice evidencia si realmente Él es mi meta o no. ¿Sí? El esposo le dice a la esposa, yo te amo. Y esa es mi meta, amarte. Cuando dije en el altar, amarte hasta cuando, que la muerte los separe. Pero si se relaciona con una persona ajena, entonces eso no es amor realmente. Aunque llore el tipo, no es amor. ¿Verdad? Dejar de ir en pos de la meta es lo mismo que abandonarla. El día en que yo dejo de perseguir mi meta de amar a Dios, ese día abandoné a Dios aunque vaya a la iglesia. Por eso hay gente dentro de la iglesia que no tiene en mente a Dios. Tiene en mente una religión, pero no seguir a Dios. Por eso cuando tienen un problema se van. Y tú dices, ¿por qué se fueron si tenían 15 años aquí? Sí, tenían 15 años aquí, pero su meta no era Dios, ni su verdad. Si yo tengo un fin valioso, también lo serán los medios que utilice y será amplio el esfuerzo que realice. Eso es lo que determina nuestra moralidad, el gobierno de Dios sobre nosotros. El fin nunca va a justificar, o bueno, bajo este principio, nunca va a justificar los medios. O sea, quiero ser rico, por eso robo. Quiero darle alimento a los pobres, decía San Robin Hood, ¿verdad? Por eso voy a robarle a los ricos. El fin no justifica los medios en este sentido en la moralidad de Dios. El fin santifica los medios, los hace santos, dependiendo del fin. Yo hago todo santificadamente para lograr ese fin. Si no tengo ese fin, me va a importar poco los medios que utilice, porque siempre ese medio que utilice está hablando de la meta que yo tenga. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tú vas de aquí a Tijuana, pero tu boleto dice Cancún. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Vas de aquí a Tijuana, pero tu boleto dice Cancún. ¿Cuál es la meta, Tijuana o Cancún? Tú quieres ir a Tijuana. Dices que vas a ir a Tijuana a visitar al tío, pero tu boleto dice Cancún. A ver, aquí me detengo. Si no me regreso en todo lo que dije. No es cierto. La persona, aunque diga que iba a Tijuana, no iba a Tijuana. Si fuera, el boleto dijera Tijuana. El medio, pues, por el cual va a viajar, diría que va a la meta que estableció. Pero voy a Tijuana, pero compro un boleto para Cancún. ¿Sí? O sea, el medio que estoy utilizando no me está llevando a lo que yo digo que voy al lugar que digo que voy a ir, que es mi fin. La Biblia dice en Gálatas 5, 16, 21, todas las obras de la carne. Y cuando yo opero en esas obras de la carne es porque esa es la meta que tengo. Andar en el espíritu, ahí está la meta. Y no satisfaga los deseos de la carne. Aquí no está esa conjunción de y no satisfagas, no significa o escoge una o escoge otra. En la palabra original está diciendo andar en el espíritu y por consecuencia no andarás en los deseos de la carne. Entonces la persona que anda en los deseos de la carne es porque no ha escogido el espíritu, punto. Compró el boleto para otro lado. Me explico, dijo que iba al espíritu, pero compró el boleto para la carne. Los medios no hablan de su meta, ¿sí? Y ahí hablan de un montón de metas, de medios que la gente usa que evidencian su propia meta. ¿Que cuál es la propia meta? Lo vamos a ver mañana. El yo mismo, mi yo, mi ego, pues. No el bien de Dios ni el bien de las personas, sino mi bien. El motivo es lo que realmente vale delante de Dios. Si el corazón es verdaderamente recto, todo lo demás está correcto. Si el corazón está mal, todo lo demás está mal. ¿Sí? Mateo 23, 5, refiriéndose a hombres religiosos, dice el Señor, antes estas personas hacen sus obras para ser visto por los hombres. ¿Estaban haciendo obras buenas? Estaban haciendo obras buenas, pero la motivación
era incorrecta y el Señor lo sabe. Los fariseos guardaban la ley, era bueno, cosa que Dios pedía, pero hacían las cosas de Dios con motivos incorrectos en sus corazones. Su motivo era egoísta y por ello todas sus acciones religiosas también lo eran. Un poco de levadura leuda toda la masa, afecta todo. 1 Corintios 13:3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Todo eso se reduce a nada para Dios si el motivo no es correcto. Si el amor es el que elige el fin, también el amor va a ser el que elija los medios para llegar a ese fin. No puedo decir, el amor me guía a tener esta meta y mi orgullo me guía a que use estos fines, este medio para alcanzar este fin. Es ilógico eso. Eso es contra la razón, es tonto. Perdón la palabra, es menso pues. No está razonando esa gente, esa persona. ¿Sí? El amor establece la meta, el amor establecerá los medios. Si el amor no establece los medios, realmente el amor nunca estableció esa meta. ¿Alguna duda? ¿En qué área? A ver, ayúdenme ustedes. Ok, por ejemplo, voy a servir a Dios. ¿Es una buena meta suprema? Por supuesto, porque estoy amando a Dios al respecto. Por amor lo hago, lo puedo decir. Pero en el fondo yo me muevo, por ejemplo, para ser famoso. ¿Sí? Voy a la televisora. No es malo. Las acciones que realicen no es malo. Lo que Dios nunca ve son las acciones. Dios se fija en la motivación de esa acción. Entonces, esa acción que tiene que llevar, porque toda acción exige una motivación, que es lo que Dios ve, ese es un medio por el cual me conduzco para llegar a un fin. Entonces Dios sabe que este medio no está santificando ese egoísmo, no es amor. Entonces por consecuencia yo no tengo esa meta, mi meta soy yo. Pero utilizo por debajo del agua o por artimañas del pecado y de maldad en mi corazón, utilizo medios para pantallar, para cuidar, para guardar. ¿Me explico? Y así en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Más o menos. Entonces un fin correcto tiene medios correctos para alcanzarlos. Por eso decían que el fin siempre santificará los medios. Los tiene que santificar, santificar, santificar. Un fin correcto tiene medios correctos para alcanzarlo. Es moralmente imposible, les decía, escoger medios malos para lograr un buen fin. Es imposible, moralmente imposible. Por la sencilla razón de que los medios malos siempre van a destruir los buenos fines. ¿Sí? Siguiendo a las personas desde los medios, conoceremos el fin último. Tú sigue a las personas en los medios que utiliza. Claro, no somos Dios para conocer las intenciones, pero mucha gente no puede ocultar. Es complicado que lo hagan. Y más si Dios te dio un don sobrenatural, olvídate. Entonces entenderemos el carácter moral de lo que la persona está haciendo. ¿Me explico? Puede estar predicando, pero lo puede estar haciendo dice Pablo, ¿verdad? Muchos lo predican por envidia, por contienda, dice. Pero está predicando. Dios lo permite, ¿por qué? Porque la persona es una super guau. No, porque Dios respalda su palabra, no la persona. Si un borrachito se pone a predicar, ¿qué crees que pase? Si Dios quiere, se convierte en 10. Porque Dios respalda a borrachito, porque Dios respalda la palabra que está en él, que conoce y que entiende. Por eso en los últimos tiempos muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo no los conocí. Me explico, porque nunca se rigieron bajo la ley moral de Dios, ¿sí, hermano? Exacto, todo está en la palabra. Es una disertación esto de la palabra. No menciono muchos textos, para no tardarnos un poquito más, pero todo está en la Biblia. Es desmenuzar la palabra de Dios. Entonces, antes de poder elegir los medios y actuar inteligentemente, tenemos que escoger el fin.
O sea, ¿qué quieres hacer? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, escoge el fin. Yo le digo a mi hijo, ¿qué vas a estudiar? No, pues él le dice, a mí me gusta mucho la pedagogía, me gusta mucho enseñar a mi hijo de 16 años. Ah, ok, y yo cuando oro por él le digo, Señor, que esto que él escoja siempre lo use para tu gloria. Para ti, para ti, para ti. Entonces, eso se lo metemos a nuestros hijos y ese buen fin, esa meta de amar a Dios y servir a Dios y al prójimo, lo va a llevar y lo va a conducir Dios por buenos medios, lo va a cuidar, pues. Claro, cada quien los va a determinar, pero esa elección del buen fin va a poner en movimiento una acción moral para escoger buenos medios para llegar a ese fin. Tenemos que identificar el fin supremo que hemos establecido en nuestros corazones para saber si los medios que estamos utilizando son correctos para lograrlo. Todo nuestro carácter moral emana del fin que hemos escogido. Todo. Nuestro carácter tiene que ver con la meta que hemos escogido. En cuanto elijo una meta final, mi voluntad abrazará inmediatamente todos los medios conocidos para lograrlo y genera acciones que están en conformidad con ellos. Se trata de elegir primeramente una meta suprema, no solamente reconocerla. Hay gente que reconoce la meta suprema, pero no la elige, no la abraza. Sí, hay gente que reconoce a Dios, pero no lo abraza. Entonces no tiene a Dios como meta, vivirá para Él. La admiración, admiran la meta, pero no la abrazan. O tienen el deseo de la meta, pero no la eligen. Todo irá hacia el fin principal. Solo hay dos fines últimos entre los cuales elegir. Dios primero y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El segundo soy yo. No hay más. Todo ser humano escoge a Dios y al prójimo o a sí mismo. No hay otra alternativa. Los dos polos están muy opuestos entre sí. No se acercan ni un poco. Si Jesús no está ocupando el primer lugar de nuestro corazón, se debe a una sola razón. El yo ha usurpado el trono y está gobernando desde allí. En todo lo que se hace, que se hay en motivos finales egoístas, es pecado. Todo. Hasta los actos religiosos. Hasta estar enseñando. Ay, jole. ¿Ah? Es pecado. Motivos egoístas, y eso Dios lo sabe. ¿Por qué vemos creyentes que parecieran que no lo son? Porque no han elegido realmente un fin bueno. Hay creyentes que tienen en su fin ellos mismos, su propia felicidad. O sea, por eso cuando tú les mandas algo, si está en conformidad a la ganancia que reciben, lo hacen, si no, no. Si les pides que vengan tarde, no van a venir porque no ganan nada. En eso consiste la desobediencia. Toda desobediencia consiste en que no gano nada. Cada vez que obedezco es porque algo tengo que ganar. Dios no nada más quiere que obedezcamos, quiere que seamos leales. Es otro nivel. Ya después hablamos de eso. Ya me salió, ¿verdad? Un buen fin, por ejemplo, para el Hijo de Dios es el verdadero arrepentimiento. Ese es un buen fin, una buena meta. Es la elección de la fe salvadora. De esta elección fluye por amor una vida entera de decisiones alegres y bien dispuestas para hacer lo que le agrada a Él y para el bien del prójimo como a mí mismo. Gálatas 5:6, con este término dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para terminar el tema con el punto en relación al tema del reino moral de Dios, vamos a avanzar y a terminar con el punto de cuál es la verdad entonces, en medio de todo lo que hemos hablado, cuál es la verdad del por qué vale la pena vivir para el ser humano, aunque específicamente para nosotros como hijo de Dios. El verdadero cristiano siempre vivirá, lo dijimos, para lo siguiente: la más alta felicidad para Dios y el mayor bien para toda la humanidad. Esto constituye la base de su moralidad. Siempre se nos presentará atajos. Se nos van a presentar atajos que nos van a ayudar o guiar a desembocar en el yo. Que te acuerdas, ayer también vimos que solamente hay dos fines para los cuales un ser humano puede vivir. Número uno, para Dios y los demás, y número dos, para sí mismo. No hay más. No hay otro fin por el cual vivir
y mirábamos que si nosotros escogemos un fin en Dios, que es el valor de Él, lo que Él desea y el bien de los demás, entonces todos los medios que utilicemos para alcanzar ese fin van a ir acordes a y me llevarán a la meta que he establecido. Todos los medios que he utilizado hasta ahorita, todo mundo quienes utilizan medios de vida, lo que sea el tipo de decisiones, el tipo de trayecto de vida, están hablando de la meta final que han escogido en sus corazones. Esa es una realidad. La religión, por ejemplo, es uno de esos atajos. Esta nos lleva a hacer esfuerzos para hacer lo bueno. La religión nos ayuda a hacer lo bueno. Y esto nosotros lo buscamos, o la gente lo busca para incrementar el crédito moral, para no sentirnos tan malos, pues, para de alguna manera nosotros percibir que estamos haciendo bien las cosas. Pero esto es un peligro. ¿Cuál entonces es nuestra meta final o el valor definitivo de nuestras vidas? Esa es la pregunta que tenemos que hacer y realizarnos. ¿Cuál es la verdad del por qué vale la pena vivir? Esta es la pregunta que vamos a despejar esta mañana. Para entenderlo, necesitamos saber el fin supremo de Dios. No sé si te has preguntado cuál es el fin de Dios, a qué se dedica Dios. ¿A qué Dios, en qué está empeñado de Dios? Si Dios tuviese una visión, que la tiene, ¿cuál es la visión de Dios? ¿Con qué pensamiento en su corazón se levanta Dios todos los días, por así decirlo, verdad? Porque eso lo hacemos nosotros, pero para entender nosotros, ¿para qué va a valer la pena vivir? Yo sé que no tenemos dudas al respecto, porque todos aquí pues sabemos que vale la pena vivir para Dios, pero yo te pregunto ¿por qué? Porque alguien te va a preguntar por qué. Va a haber gente a la cual tú le vas a decir, oye, es necesario que dejes de tomar, es necesario que dejes de fumar. Y esa persona te va a decir, ¿por qué? Y vas a tener que tener una respuesta. Y no le puedes decir Dios dice, porque la Biblia no lo dice. ¿O dónde dice no fumaréis? ¿Verdad que no dice? Pero las leyes morales de Dios están implícitas a lo largo y ancho de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que saber los porqué de todo. No es ocultismo, no es metafísico, es moralidad. En la moralidad de Dios hallamos los porqué de todos, porque los hallamos. Tú tienes que saber por qué vas a la iglesia. Bueno, yo voy a la iglesia porque el pastor, si no voy, me regaña. Esa es una respuesta que mucha gente tiene, pero carece de carácter moral, porque está diciendo que yo lo hago a base de que alguien más esté ejerciendo una influencia externa sobre mi vida. Entonces mi vida es dirigida por esa persona. Y eso me desacredita a mí como un agente moral y me desliga de toda responsabilidad a las leyes morales de Dios. ¿Por qué vas a la iglesia hoy? Porque es domingo. ¿Me explico? O sea, hay que tener una razón y un porqué del por qué las cosas, del por qué hago las cosas. Entonces, para entender yo del por qué cuál es la verdad, del por qué tú y yo vamos a vivir, tenemos que entender cuál es el fin supremo de Dios. Cuál es lo que principalmente Dios estableció en su corazón como su meta. Y lo hemos hablado desde anoche, que la finalidad de Dios, de todo su ser, es el bienestar de Él y el bienestar del universo entero. No hay otro. Dios se levanta todos los días para buscar su propio bien, o sea, su propia gloria, su propio reconocimiento, su propio reconocimiento de su autoridad, y que todo el universo entero esté bien. Él para eso vive, Él para eso trabaja, Él para eso se levanta todos los días. Eso es lo que trae en mente, y muy complicadamente sería muy complicado que a Él se desatendiese de esa meta que Él mismo se ha establecido. La manera moral entonces en que vive una persona se da de acuerdo, decíamos también, a la intención final que tiene. Toda persona vive hoy de acuerdo a la meta final que tiene en su vida. Así es como vive. El carácter del hombre es igual al fin por el cual vive, se mueve y existe. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos así? Porque como somos agentes morales, la moralidad de Dios está implícita en el ser humano, puesto que Dios es moral.
Entonces Dios vive, lo hace moral y es moral porque tiene una meta y vive para esa meta. Entonces al habernos hecho a su imagen y semejanza, nos hizo con la misma intención de que nosotros tengamos una meta y que vivamos para esa meta. ¿Me explico? Entonces aquí el punto es cuál es la meta que yo escojo. ¿Escojo la de Dios o escojo la mía, la personal? Y no necesariamente que vamos a hablar el punto de que si es bueno o es malo, sino que si es moral. La moralidad, ¿te acuerdas? No es un punto de que si es bueno o es malo solamente, porque los 10 mandamientos nos habla de que es bueno y es malo. Pero si alguien te pregunta, bueno, la moralidad de Dios, los 10 mandamientos dice no matarás, ¿por qué no debo matar? Si puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Dónde dice que es malo? ¿Quién lo dice? ¿Quién determina que es malo que yo mate a alguien? Yo tengo que tener una respuesta de dónde viene esa respuesta y la vamos a encontrar en la fuente, que es Dios, puesto que de ahí él emite toda la moralidad al ser humano hasta determinar que el matar no es correcto por alguna y sencilla, por alguna razón, que es la que estamos aprendiendo. Entonces el hombre, el carácter del hombre hoy, y por supuesto mujeres, pues hablo del género humano, es igual al fin por el cual vive, por el cual se mueve y por el cual existe. Esa es su vida y la realidad de cada ser humano el día de hoy. Está manifestando el fin que ha determinado en su propio ser. ¿Para qué hacemos lo que cada día hacemos todos los días? ¿Para qué lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos? Esa es una buena pregunta. La mayoría va a decir que lo hacen porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué sigo a Dios? Porque esa es su voluntad. ¿Por qué sigo a Dios? Porque eso dice la Biblia. Y nos vemos obligados bajo su voluntad a hacer lo que Él dice. ¿Es una respuesta correcta? Es una respuesta correcta. Pero no solamente es porque Él lo dice, sino porque Él lo dice. ¿Me explico? Yo me puedo quedar en el entendimiento de decir, bueno, yo sigo a Dios porque Él lo dice. Es una respuesta buena, pero ¿por qué tú le haces caso, vaya? Nada más porque Él lo dice y ahí nos metemos en quién es Dios. Pues necesitamos saber quién es quien lo dice y cuánto vale quien lo dice y por qué lo que dice tiene que ser hecho. La mayoría dirá eso. Nuestro simple entendimiento nos dice que debemos de querer lo que Él quiere. Toda persona entendida abraza esto. ¿Por qué? Porque Dios es el ser supremo, después de Él no va a haber nadie y definitivamente todo lo que Él establece es lo mejor por el sumo valor que Él tiene y posee. Entonces, nada más nuestro simple entendimiento debería o nos dice que debemos de querer lo que Él quiere, no solo porque esa es su voluntad, sino porque sabemos que si a Él le agrada y es su fin, su propio bien y el de los demás, al entenderlo nosotros, pues entonces lo vamos a establecer como nuestro propio fin. ¿Me explico? Esa es la respuesta a los por qué. Entiendo que eso a Él le agrada, entiendo que aquello que hago a Él le agrada, entonces a mí me agrada lo que a Él le agrada. ¿Me explico? No lo hago porque Él me lo dice solamente. Lo hago porque a Él le agrada. Y si a Él le agrada, definitivamente ha de ser lo mejor. Aunque a mí no me agrade, y si le agrada a Él, yo escojo aquello. Y eso es alinearme al gobierno moral de Dios. No me agrada porque me obliga a que me agrade. Dios no es así. Dios nunca va a obligar a nadie a que le agrade lo que a Él le agrada. Siempre lo va a invitar a razonar. La gente no razona, el problema es que no usa el razonamiento para dirigirse en la moralidad de Dios. Lo que usa son los sentimientos, lo que usa son las creencias personales, pero el problema es que las creencias personales tienen como fin la glorificación del propio yo, de la propia personalidad del individuo, pues. Por ejemplo, Dios me exige, lo hemos visto, que trabaje para su reino. ¿A alguno de aquí Dios le exige eso? Entonces, ¿por qué lo hacemos si no lo exigiese?
Yo no es tanto que lo exige, entiendo la respuesta. Lo debo desear por el valor propio que tiene el hacerlo. El hacerlo o el dirigirme yo, el abrazar la exigencia de Dios que trabaje para su reino, yo lo hago y no lo hago porque Él me lo exige solamente, sino porque lo deseo por el bien que esto representa para Él y para el universo entero. Si yo trabajo para su reino, yo estoy determinando alinearme a lo que Él valora, a la visión y al sueño que Él tiene todos los días cuando se levanta, si le podemos decir así. No porque se me esté obligando a hacerlo. Lamentablemente en las congregaciones puede haber gente que se le obligue a seguir a Dios, se le está obligando a seguir a Dios. Y eso no es moralmente correcto. Esto me llevará a cumplir el fin que me he establecido. Hay personas que luchan y batallan para trabajar en el reino de Dios. Para ellos es una obligación, por eso luchan. Todo lo que sea una obligación va a ser una lucha, va a ser un pleito toda la vida hasta que no le hallemos, como dicen por ahí, sabor al caldo, pues. Hasta que no vea qué privilegio o qué beneficio trae aquello, cuál es el valor. Hay gente que dice, ay, otro día me tengo que ir a trabajar, pero fíjate lo que dice, me tengo que ir a trabajar, tengo que hacerlo, se sienten obligados. Está bien, en cuestiones de responsabilidad está bien, pero esa persona no está disfrutando lo que hace, no es feliz, porque tiene que hacerlo, porque si no lo hace mi familia se muere de hambre, vamos a ponerle así, no recibe lo que necesita, tengo que. ¿Me explico? Está abrazando algo muy limitado, necesita ir más arriba a la fuente de moralidad para que él entienda el por qué tiene que hacerlo con su razonamiento. Y cuando entiende que a través de ese sacrificio o ese darme por mi familia, tengo que esforzarme, entonces eso significa que yo estoy trabajando para un fin que es bueno para ellos. Entonces cuando entiendo que esto es valioso lo que hago, entonces se me quita el sentido de obligación. Ya está implícito y ya no empiezo a ser obligado, sino empiezo a desear hacerlo con todo mi corazón, por el valor que implica. ¿Me explico? Entonces ya no se convierte en una carga, se convierte en un privilegio comenzarlo a hacer. ¿Sale? Entonces para ellos es una obligación, una carga, pero a los que entendemos que esto es valioso para Dios, lo será para nosotros, porque estamos en conformidad con los fines de Dios, que es ¿cuál? La honra a Él y el bienestar de los demás. El error grande es que las personas llegan a convencerse de que cumplir la voluntad de Dios es el fin en sí mismo y no un medio para llegar a un fin. Cumplir la voluntad de Dios no es el fin en sí mismo, es solamente un medio. Cuando las personas hacen de esta manera, que la voluntad de Dios sea el fin, o sea, ¿cuál es el fin de lo que haces? Pues es la voluntad de Dios. Vuelvo al punto, tengo que hacerlo. Eso es peligroso, es un gran error, porque entonces, cuando las personas lo hacen así, es cuando se crea el fanatismo. Lo que es el fanatismo. Lo hago porque Dios me lo dice. Lo correcto es, lo hago porque me encamina a un fin supremo que es valioso. Eso es lo correcto. No es porque Dios me lo dice, sino porque me está llevando a un fin supremo que es muy valioso. Las personas que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios sin tener un amor real hacia Él y hacia los demás se están engañando. ¿Sí? Solo están tratando de conseguir una razón moral para la gratificación de sus pasiones y sus propias ambiciones. Estas personas no toman en consideración el bien para Dios y para los demás, solamente lo están considerando para ellos y entonces pues para eso viven su vida. Hay gente que tiene como fin supremo no el de Dios y los demás, sino el bien de ellos mismos y es muy sutil. Consideran sus propios fines mucho más valiosos que los de Dios y esto es completamente opuesto
a la palabra de Dios, al fin de Dios. Personas con este engaño, por ejemplo, dicen y nos han dicho, yo creo a ti también, vive y deja vivir. ¿Has oído eso? Estoy bien, no me meto con nadie. Yo no necesito de Dios porque no me meto con nadie. Estoy bien. No se mete con nadie. El problema es que tampoco incluye a nadie en su vida. Y esto incluye también a Dios, que no lo mete en su vida. Lo que realmente estas personas están diciendo es, yo vivo para mí mismo y tú vives para ti mismo. Tratemos de no interferir el uno en el camino del otro. Es lo que están diciendo. O sea, yo sigo mi propio beneficio, busco lo mío. El preocuparse de uno mismo y con todo lo que está relacionado con uno mismo es egoísmo. Y en ellos no hay nada, absolutamente nada de amor. Apunten si tienen preguntas, ahorita lo vemos. Lo triste es que para eso viven las personas en su vida. Ahora, vamos a hablar de amar el bien. Porque hay gente que vive para el bien. Y eso no es lo que Dios está pidiendo. Ah, caray, no. A ver, vamos a entenderlo. Amar el bien, hay gente que se esfuerzan por hacer lo bueno, el bien. Aman el bien, pero cuando les dices que rindan su corazón a Dios, ellos dicen, bueno, trato de hacer el bien. Pago mis deudas, trato bien a mi familia y a mi prójimo. Llevo una vida buena y pura. Viven sus vidas, el problema es que estas personas están viviendo sus vidas amando más el bien que a Dios mismo. El bien y el mal es un servicio a Dios, estos sirven a Dios. No es Dios y el bien a la par y el mal a la izquierda. No sé si me explico. No es Dios y el bien y Satanás y el mal. Eso jamás existe en la Biblia. Es Dios y el bien y el mal. ¿Por qué lo digo? Ahorita lo vamos a ver. Hay gente que ama más el bien que a Dios, amando más lo que hacen que a Dios mismo. Yo puedo amar más servir a Dios que a Dios. Y eso es pecado. Puedo más amar a la iglesia que al dueño de la iglesia. ¿Me explico? Puedo más amar a mi esposa que a Dios. Y eso es pecado. No estoy diciendo que amar a la esposa está mal, pero si se convierte en mi fin que existe, entonces ahí estoy tronado. Una pregunta, cuando hacemos algo, lo que sea, ¿tenemos que apuntar al bien? Ahora sí ya no contestamos, ¿verdad? No vaya a ser. Tenemos que apuntar al bien, tenemos que amar lo recto, debemos de amar la acción de hacer el bien. Dios entregó a su Hijo para que muriera por el bien. ¿Por amor al bien lo entregó o por amor a las almas? No lo hizo por amor al bien, lo hizo por amor a las almas. La Biblia lo dice. Hay personas que consideran el bien como el fundamento de su obligación. Hacer el bien por amor al bien. Les encanta hacer el bien. Son altruistas. ¿Sí? Les encanta hacer lo recto, lo bueno, pero su fin es su propia satisfacción. Porque yo vivo para el bien de mi esposa, tomando en cuenta de que no tomo el bien a Dios. Los matrimonios como consejeros, eso lo vemos. Yo le digo al varón específicamente, pues ya estamos en el tema, ¿verdad? Yo le digo, oye, ¿y por qué no hablas eso con tu esposa? Porque si lo hablo se va a enojar. Y no lo ven como bueno cuando Dios le dice que lo hable. Porque no quiere un conflicto. Entonces yo mejor amo a mi esposa y si no hay conflicto, eso significa que estamos bien. Y Dios dice, no, porque amas el bien. Yo no quiero que amas el bien, yo quiero que amas lo que yo amo. Y lo que yo amo es mi palabra porque esa palabra busca el bien de todos. Si tú enfrentas a la persona con mi palabra, aunque para la persona no sea bueno, para mí, dice el Señor, es lo correcto. Aunque haya guerra. Porque hay guerras. No estoy así levantando alguna bandera, ¿verdad? Por supuesto. Pero es intentar razonar.
porque en eso se trata la palabra de Dios, de razonar. Si saco a mi mente de la palabra, entonces me voy a quedar en los puros sentimientos. Y Dios no es tan sentimental, tiene sentimientos, pero no es sentimental. No se mueve en sentimentalismo, se mueve en la inteligencia y la razón. Entonces hay gente que aman hacer el bien, no porque eso honra a Dios y bendice al prójimo. Aman hacer el bien porque ellos se sienten a gusto haciendo el bien. Voy a darle de comer a los pobres porque amas a Dios o porque te sientes a gusto haciéndolo. Voy a la iglesia porque amas a Dios o porque te gusta el ambiente de la iglesia. Eso no es ser cristiano. Eso es ser parte de un club, no porque la iglesia sea un club, sino porque tú crees que la iglesia es un club cuando Dios no hizo de la iglesia un club. ¿Recuerdas a Moisés cuando Dios lo usó para traer plagas a Egipto? Y que hubiera devastación. Yo te pregunto, ¿qué de bien tenía eso? Para la gente, para el prójimo. No tenía nada de bueno, ni para los egipcios ni para los israelitas. Pero el punto es que Moisés no amaba el bien, ni amaba el mal, se zafó de ese punto, amaba a Dios. Por eso cuando era bueno que defendiera a su hermano el israelita del egipcio, era bueno, y el día que amó lo bueno mató a una persona por justicia propia, pero no perseguía la justicia de Dios. Por eso Dios le dio 3 cachetadas, le dice: te calmas y te me vas al desierto, a que aprendas lo que quiero que aprendas y que veas las cosas como yo las veo. Entonces Moisés no amaba en bien, amaba a Dios, y el hecho de que Faraón dejara salir al pueblo de la esclavitud era un medio para glorificar a Dios y para hacer el bien a los demás. O sea, no podemos, la gente, el problema es que ve el medio como un fin. No, mira, Dios qué malo es, ¿por qué se mueren? En cada casa de los egipcios hay un muerto, chico y grande, primogénito. Ese día el de la funeraria se hizo rico, yo creo, ¿verdad? No había casa donde no hubiera, egipcia donde no hubiera un muerto. Y la gente dice: wow, Dios es súper malo. Sí, pero no saben que eso Dios lo usó, fue un medio para llevar a un bienestar. Y ese medio lo tuvo que usar porque no había otro medio posible para que el pueblo saliese. Va a haber veces en que tú vas a tener que pelear. No me creen, ¿verdad? Para hacer lo que Dios te dice. Pero siempre persiguiendo el fin mayor. Las personas siempre buscan algo que los haga sentirse buenos. Siempre tendemos a hacer eso y puros. Pero el yo es cuando el yo está entronizado en mi corazón. Sentirme bueno. Tú no tienes que levantarte todos los días para buscar sentirte bien, sino para buscar que Dios esté bien y que tu prójimo esté bien, aunque tú te sientas mal. Eso es lo moralmente posible, la manera en que podemos vivir. Ni una vez son motivados por el amor verdadero a Dios y al prójimo. Luchan por ser buenos. Y cuando sienten que lo son, ¿qué crees que hacen? Juzgan a los demás. Porque soy tan bueno que los demás no lo son tanto. A los que desde su punto de vista no lo son. El mundo los califica como buenos. Y aún en la iglesia podemos pensar que son cristianos. Y cuando se muere, ¿qué dice la gente? Tan bueno que era, ¿verdad? Ese es el epitafio, o ese era el recuerdo que tiene todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa expresión está siendo movida por un sentimentalismo, no por la razón. Acuérdate que borracho era y cómo dejaba a sus hijos sin comida a causa de la tomadera. ¿Qué de bueno tiene eso? No, es que tú sientes que vas a aliviar tu conciencia y te vas a sentir mejor declarando sobre esa persona algo que realmente no era. Eso es tonto. Claro, no lo voy a decir en un sepelio, ¿verdad? Porque me crucifican ahí, pero a eso se le llama prudencia. Yo lo entiendo, pero no hay necesidad de que lo diga. Entonces el pecado consiste en un espíritu de búsqueda de lo propio. Eso es pecado. Eso es el pecado, esa es la esencia del pecado, una búsqueda consistente de lo propio. Cada quien busca lo suyo.
Eso dice la Biblia, no hay amor para Dios ni para el prójimo. Le caemos mal a muchos, hemos quedado mal con ellos y aún nos han criticado por el hecho de defender lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Te va a pasar. Tú por defender lo que Dios dice te van a ver mal, te van a decir homofóbico, ¿verdad? Te van a decir un montón de cosas porque traes la mente de Dios aquí. Ellos no la entienden, ellos viven para ellos, tú vives para Él. Oye, ¿y tú por qué no haces lo mismo? Bueno, porque no nada más porque yo nací con este género, no, porque eso tergiversa el fin supremo de Dios, literalmente. No hay para dónde hacerlo, siempre van a llegar a Dios. Es la fuente de todo y no se van a poder hacer a ningún lado. Entonces, lo que está en la mente y en el corazón de Dios, tú lo abrazas y eso va a ser criticado por muchos. Y tú te vas a preguntar, ¿por qué si hago lo bueno, por qué me va mal? Porque es una lucha entre la moralidad en este mundo y la inmoralidad que va a luchar contra ti. El día en que fuiste creyente, levantaste la bandera para que el infierno te persiga. Y todo va a ser en la cuestión de pensamiento, que a fin de cuentas es lo que dicta nuestra conducta. En la clase de ética bíblica lo vamos a ver. Vas a caer mal cuando defiendas lo que está en el corazón de Dios. Vas a caer gordo, por decirlo así. Yo no amo el bien, amo a Dios y por eso hago el bien. ¿Me explico? No amo el bien. Porque qué de bien tiene ¿cómo te sientes tú cuando tu pastor te dice, ve y confronta a aquella persona? ¿No te sientes? ¿No te sientes bien? ¿Y qué crees que se va a sentir la otra persona? Ah, qué padre que me lo viniste a decir, mis errores o mi pecado. Eso no tiene nada de bueno. En el sentir de lo bueno no tiene nada. El punto es que eso es lo correcto. Eso es lo que Dios dice. Y aun si no lo entendiese por el hecho de decirlo, si mi comprensión solamente abarca lo que alcanzo a leer en la Biblia, pues lo hago por eso, porque por algo está escrito. Es la verdad de Dios. Pero si quiero saber por qué, es porque eso que Dios escribió tiene un bien implícito, que aunque no lo entienda por el hecho de ser de Dios, eso a mí me indica y me hace razonar que después de eso no hay nada mejor. Entonces lo voy a hacer por ese entendimiento que tengo. Entonces yo no hago el bien, amo a Dios y por eso hago el bien, aunque para muchos el bien que hago para Dios lo tomen como algo malo para ellos. Hasta nuestros hijos nos ven mal, sí o no, cuando los disciplinamos. Ellos lo ven mal. Aún el escritor de Hebreos dice, ¿verdad? Hay quienes al presente no soportan la disciplina. No lo ven bien. Pero dice el Señor, ahí está mostrando la esencia. Pero a su tiempo producirá. Ahí está el buen. ¿Por qué? Porque concentran esto como el fin. Sino es un medio que quiero lograr para mis hijos. Aunque para ellos no sea muy grato. Creen que no es bien para ellos, pero mientras sea un bien para Dios, sé que lo será para ellos también, aunque ellos no lo entiendan. Ese es el problema. Volvemos al punto, el entendimiento. Hay gente que tú como líder les vas a decir a tu equipo de trabajo o a tu congregación o al equipo pues de ministerio, le vas a decir algo, pero no lo van a entender. Entonces lo que yo tengo que orar es por entendimiento. Que ellos tengan entendimiento para que entiendan, vamos, lo que yo les estoy diciendo de parte de Dios. Si yo oro así, Dios les va a abrir el entendimiento. O si no van a entender, los va a hacer a un lado. Nuestro deber es querer este fin con todas las condiciones y medios conocidos para lograrlo. Amar a los demás es hacer por ellos todo lo que está en la mente de Dios para nuestro prójimo. Eso es amar a los demás. Todo lo que está en la mente de Dios, no lo que está en lo mío, en mi mente. A mi mente Dios va a dictar lo que yo puedo hacer a la gente. Si no me dicta aquello, entonces yo soy libre moralmente de hacerlo. No lo hago. Pero si Dios me lo dice, lo razono, lo entiendo, entonces estoy obligado a hacerlo a causa del gobierno de Dios. Entonces, en resumen de todo lo que vimos ayer y hoy, el fundamento de nuestra obligación moral es la felicidad suprema de Dios y de los demás.
La felicidad de Dios es lo más valioso. Por tanto, estamos moralmente obligados a colocarla en primer lugar en nuestro sistema personal de valores. Vivir en primer lugar para cualquier cosa es no vivir para Dios primero. Es colocar algo que tiene una relación final con el yo por delante de Dios, y eso es pecado. Servir a Dios por razones egoístas siempre será tedioso. Siempre pregúntate si lo que haces es motivado por el bien a Dios y a los demás. Los fariseos vieron mal cuando Jesús sanó a un cojo en sábado, pero vieron perfectamente bien planear la muerte de él en sábado. Ahí está, ¿verdad? Esto sucede, no es actual, viene de todo el tiempo, ¿verdad? Las motivaciones de ellos eran incorrectas, y cuando estas son incorrectas, todo va a ser incorrecto para ellos. Mateo 23:5, antes hacen todas sus obras para ser vista por los hombres, todas sus obras, no nada más unas cuantas. Hacían muchas cosas que usaban como medio para lograr un fin egoísta. ¿Cuál era el fin egoísta? Ser visto por los hombres. Ese era el fin de ellos, que me reconozcan, que seamos famosos, que me vean a mí. Hago cosas buenas para que me vean a mí, eso es pecado. Cuando nuestro corazón está en Dios y le amamos en primer lugar y a los demás como a nosotros mismos, la voluntad de Dios se va a convertir en un deleite y no una carga. Es un medio para glorificarlo. El servicio activo fluirá libre y alegremente, y aparte vamos a vivir en lo que la Biblia dice, en la verdad. Todo esto son medios para promover el gran fin. La meta de todo corazón amante de la verdad siempre será el bienestar de Dios y el bienestar de su creación. ¿Sale? Ok, ahora sí, vamos a dar unos 10 minutitos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que no le quedó muy claro, vamos a intentar aclararlo. A ver, sí. ¿Cómo quitarlo? La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Hay que preguntarse, hermano, primero, lo que tú crees, ¿por qué lo crees? Lo que haces, hablando en lo religioso, ¿por qué lo haces? Pregúntate, si no tienes respuesta, deja de hacerlo. O manténlo en stand-by y ora a Dios que Él te revele por qué lo haces y si lo debes de hacer. No sé si me explico. O sea, o hablando en un punto específico, por ejemplo, una creencia X creencia, vamos, el diezmo. Mucha gente dice que eso es fanatismo, pero yo ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo practico? Tengo que saber tener una convicción propia del por qué lo hago. Pues porque la Biblia lo dice. Pero los teólogos o algunos dicen, bueno, pero eso era de la ley. Y luego se revira con el hecho de que 450 años antes de la ley, Abraham ya le dio los diezmos a Melquisedec. Y no era la ley. Entonces ahí primero hay que ir como que quitando las capas, pero esto tiene que ser personalmente. Los que estamos al frente como líderes siempre tenemos la obligación de enseñar la verdad de Dios, y los que están escuchando tienen la obligación de afirmarla y de revisarla, de decir, es cierto. Entonces el fanatismo, la religiosidad, por lo regular se entiende que son prácticas y son creencias, muchas de ellas buenas. Pero volviendo al punto de lo que vimos hoy, yo tengo que investigar y no basarme en que si son buenas o son malas, o que alguien, el líder, me lo dijo. Tengo que revisar por qué. Y no es malo preguntar por qué. A mí me gusta que me pregunten por qué. Y si no sé, le digo no sé. Vamos juntos a buscarlo. Porque no estamos hablando de ocultismo. Todo tiene una razón y Dios nos invita a preguntarle. No sé si más o menos oriente. Entonces hay que preguntarle a Dios, Señor, esto que hago, esto que creo, esto que me dicen, ¿es de ti? ¿Qué de bien tiene eso para ti, Dios? No para mí, porque para mí no tiene nada. Pregúntale a una gente por qué se va caminando a un cerro por allá, a algún municipio que se llama Talpa, y ellos te van a decir por qué. Me explico, ellos tienen su razón, su propia razón, y está encaminada, ¿sabes qué? A un bien personal.
pero eso es bueno para Dios. Exactamente, el bien personal, la felicidad propia. La felicidad propia no se busca, viene sola. ¿Cuándo? Cuando buscas el bien de Dios y el bien de tu semejante, tú empiezas a ser feliz. Te sientes a gusto, pleno. El problema ahorita es que está al revés. Cuando esté bien, busco a Dios. Entonces viven su vida acorde al estado anímico de sus propios seres. Cuando hay problema, me alejo de Dios. Cuando estoy bien, estoy con Dios. Esa persona está pecando porque su fin es el mismo. No está buscando a Dios en lo más mínimo. Va a la iglesia para limpiar su conciencia nada más. ¿Sí, más o menos, hermano? ¿Sí? Ok, bueno. ¿Sí? Ujú, exactamente. Yo le puedo decir a mis hijos, mi hija cuando estaba chiquita, cuando la regañaba o la disciplinaba, se iba ahí a llorar. Ustedes saben, ¿verdad? El berrinche, regresaba y me decía, estoy enojada. Y yo me reía, me ganaba, la verdad, no debería haberlo hecho, pero me ganaba porque ella se ponía peor. Y yo decía, pues, dentro de mí decía, a mí no me importa. Ahora, ¿te duele, sientes algo al verla así? Lo mismo siente Dios, pero no me importa, porque yo busco mi bien y el tuyo. Porque si tú estás mal, yo voy a estar mal. Porque si nosotros como hijos de Dios estamos mal, la gloria de Dios va a ser empañada. Por eso Él busca que nosotros estemos bien. Pero bien, el bien de Él tiene que ser el mismo bien de nosotros. El problema es que tenemos un problema con la definición de lo que es el bien para nosotros. Para nosotros el bien es ser ricos. Para Dios dice, bienaventurados los pobres. ¿Me explico? Ahí es donde nosotros tenemos en cada escena de nuestras vidas. Yo tengo que buscar qué de bien tiene esto, Señor, para ti, porque yo no lo entiendo nada. Dame entendimiento. No le digas, sácame del desierto. Ni se te ocurra decirle a Dios, sácame del desierto, porque cada vez que le dices se incrementan un año más. Los digo, en serio. Hablo de tiempo, ¿verdad? Pero se incrementa tu tiempo dentro. Porque el estar en el desierto no es una consecuencia más que de que Dios está intentando llevarte a un entendimiento de algo en tu vida para que crezcas. Exactamente. Y en los para qué yo me contesto el por qué. ¿Para qué? Para que seas mejor o madures. Ah, entonces ya sé el por qué me metió Dios aquí. La misma Biblia es clara cuando dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto y regresó en el poder del Espíritu. O sea, yo no me meto en el desierto, fue Dios quien me mete. Y si Él me mete, yo me salgo. Si yo me quiero salir cuando Él me mete, entonces no estoy teniendo entendimiento del mover de Él en mi vida. Entonces no le pidamos eso a Dios. Porque para nosotros es bueno salir, pero para Dios dice, es bueno dejarte otro rato ahí. Aunque no lo entendamos, tenemos que abrazarlo. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Ah, alguien, adelante. Ajá. Así es, así es. Exactamente. Es, así es. La esencia de la religión es buscar el bien personal. O sea, que para el mundo no es malo, por eso hay tantas religiones. ¿Quieres saber por qué? Por eso. Porque todo el mundo busca y ama el bien y la felicidad. El humanismo, el yo. Pero nos olvidamos de la fuente. Un medio, bueno, está bien, pero no estoy teniendo un buen fin. ¿Qué va a pasar el día que yo consiga la felicidad? Sin Dios, bien feliz, pero me voy al infierno. Bien feliz, bien chicharrado, ¿verdad? Sí.
Bueno, pueden ser 1000 temas, ¿no? Tendríamos que centrarnos en un tema específico. Obviamente la ciencia, las matemáticas, estamos hablando de leyes reales que Dios creó y que rigen cierto aspecto del universo. Pero puedes empezar el tema hablando de cuáles son las leyes que rigen la conducta humana. Porque sí, por matemáticas está lleno el universo, la ciencia, todo está lleno de la misma, o sea, leyes que Dios estableció para que se rija el universo. Pero ¿quién rige al ser humano en su conducta? ¿Las matemáticas? No, eso es conocimiento para el ser humano. Pero ¿quién rige la manera de conducirse? Las decisiones que tomamos. Entonces, para comenzar ¿cuál es el fin que tú tienes en la vida? ¿Qué más hay después de ti? Entonces, obviamente la gente entiende, y sobre todo el ateo dice que después de mí no hay nada, porque ellos son Dios. ¿Me explico? Pero ¿qué va a pasar? O sea, es todo un tema, pues tendríamos que centrarnos en un solo tema, en un solo pedacito, porque a como ellos te responden, hay que estar listo para sacarle la vuelta a la página y empezar otro tema. Si no, pues yo me muero, soy feliz y ya, sí, 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 pero tu vida, pues mi vida aquí está, yo me voy a ir al pozo, sí, pero no sabes que tú tienes espíritu, alma y cuerpo, y que tu espíritu y tu alma son inmateriales. Tu cuerpo, estoy de acuerdo, se va a ir al pozo, pero ¿y tu espíritu a dónde se va a ir? No, pues yo no creo eso. Pues entonces estás tonto, perdón, estás mal, porque tu ser habla de que lo tienes y no lo crees. Entonces no crees en ti, eso significa que no tienes identidad. Y estás hablando puro lo que alcanzas a entender, que es muy poco. Entonces no puedo hablar contigo, nos vemos después. Ay, sí, ¿no? O sea, me explico, es todo un tema. Sobre todo la pregunta la hiciste de manera general, muy buena, pero tienes que empezar una plática así como confrontar conceptos. O sea, esas son las peleas espirituales realmente, son puros conceptos. En el Apocalipsis cuando dice, y el ángel Miguel se agarró con Satanás y sus huestes y se pelearon. Nosotros nos imaginabas una guerra como la guerra de las galaxias, donde cada quien saca sus espadas. Eso no puede ser porque es un reino espiritual, no tienen cuerpo. ¿Cómo pelean? Con palabras. Todo el pleito espiritual son palabras, conceptos, bajo entendimiento. Así se pelea. Por eso la política, las decisiones que se toman, todo es palabra, decretos. ¿Me explico? Entonces hay que aprender a razonar, a tener entendimiento de X tema y poder argumentarlo con palabras y verdades. Esa es la mejor pelea y el diablo retrocede. Por eso el diablo le tiene miedo al que tiene palabra, no al que va a la iglesia. ¿Sí?